Onda Croma, alegría en 0, Hola a todos y bienvenidos al primer programa de Onda Croma, un podcast original creado por los alumnos y alumnas del IES Malala Yousafzai de Madrid. Somos Nacho y Rodrigo y estamos muy contentos de poder estrenar este nuevo espacio en el que compartiremos todo tipo de contenido para vosotros, nuestros oyentes, con el objetivo de entreteneros, enseñaros y alegraros en 0. En este podcast encontraréis diferentes secciones, pero que siempre tendrán un hilo conductor. Así es, cada uno de nuestros programas desarrollará un tema y tendrá un concepto que le dará título. Y en esta primera entrega, el concepto en cuestión es la censura. Este tema da para mucho. ¿Y qué secciones escucharemos hoy? Pues atentos, nuestras compañeras Alejandra y Ana van a explicarnos qué quiere decir este término, cuál es su origen y comentarán algunos de los momentos de la historia en los que la censura ha estado muy presente. ¿Y qué más vamos a escuchar? Pues Julia, Elisa, Alba y María van a señalarnos algunos refranes y dichos que hoy en día podríamos censurar. ¿Censurar hoy en día? ¿Pero eso no está prohibido? Ya verás que con sus ejemplos entenderás que hay cosas que hoy en día censuramos porque están fuera de lugar. Interesante. ¿Y qué más? Pues también conoceremos la historia de Miguel Hernández. ¿El profe de física del año pasado? No, un famoso poeta de la generación del 36 de la Guerra Civil. ¿No lo conoces? Pues no me suena. Entonces dejemos que Noa, Rocío, Miguel, Valeria y Agustina nos cuenten su historia, ¿te parece? ¿Y hay algo más? Pues sí, ¿sabías que la censura no solo ha afectado a artistas, sino también a la gente más corriente? ¿En serio? Sí, Celia y Daniela nos van a contar un caso muy interesante. Estoy deseando escucharlo. ¿Empezamos? Empezamos. Bienvenidos a Onda Croma, alegría en 0. Somos Ana y Alejandra y vamos a introducir el tema de este primer programa, la censura. Vamos a explicaros un poco el concepto y a hablaros de algunos momentos en los que la censura ha tenido un papel clave en España. Ana, ¿cómo explicarías tú la censura? Pues yo no lo sé, pero según la Real Academia de la Lengua Española, la censura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente, esto quiere decir que una persona o sociedad reprime la opinión o el comportamiento de otras. ¿Tú sabes de dónde viene el término? La palabra se usaba en la antigua Roma y proviene del latín censura, que tiene el sufijo de actividad ura, por lo que su significado es el cargo público de censor. También este se llamaba así porque era el encargado de mantener al día y publicar el census. Esta palabra quiere decir recuento y evaluación, que era lo que hacía el censor, registraba los bienes y propiedades de los ciudadanos. Además, los censores restringían la forma de actuar de la población. ¿Y solo existe un tipo de censura? Pues no. Dentro de la censura hay muchos tipos distintos. Por ejemplo, la censura moral elimina materiales obscenos. Otra es la censura militar. Sirve para contrarrestar el espionaje. Por otro lado, la censura política, que tiene lugar cuando los gobiernos ocultan información. La censura religiosa se da cuando algo es considerado ofensivo por una cierta fe y se retira. Y la censura corporativa, la cual tiene que ver con los medios de comunicación. Bueno, pues ahora que sabemos lo que significa la palabra, vamos a pasar a hablar de la situación de la censura en España. En España, como en el resto del mundo, se han vivido épocas donde la censura estaba a la orden del día. Pues vamos a viajar al pasado para hablar de alguna de ellas.
Algunos ejemplos pueden ser la etapa de la Inquisición, la Segunda República, la Guerra Civil o la dictadura franquista. Ana, ¿cómo explicarías qué fue la Inquisición? La Inquisición española fue una institución creada en 1478 por los Reyes Católicos, que pretendía que todo el mundo en sus reinos tuviese una ideología católica ortodoxa. ¿Y por qué crees que es interesante hablar de la censura durante esta época? Queremos hablar de la censura de la Inquisición porque, aparte de censurar la religión de la población, publicaban unos índices llamados Atención, Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum. ¡Qué nombre más raro! ¿Qué había ahí? Aquí aparecían libros que estaban prohibidos por no coincidir con las ideas religiosas del momento. ¿Y qué libros censuraban? Pues había todo tipo de libros, pero sobre todo se centraban en obras religiosas y en traducciones vernáculas de la Biblia. Es decir, cuando ésta se traducía a un idioma que había evolucionado del latín o de otra lengua clásica. ¿Por qué pasaba eso? Esto lo hacían porque no querían que estos textos llegasen al pueblo llano, sino que querían que se considerase algo de personas más cultas. ¿Qué me puedes contar tú de la Guerra Civil? La guerra comenzó en 1936 tras el levantamiento de Franco con el objetivo de imponer su dictadura. Este falló y el país estuvo dividido entre los nacionales y los republicanos hasta 1939. ¿Y cómo se censuraba entonces? La censura en esta época consistió en limitar la libertad de expresión y la opinión de la población en España. Censuraba a los partidos políticos que no fuesen la Falange y no se les escapaba nada, ni los libros, ni la radio, ni la prensa, ni el cine, y además todo tipo de espectáculos. ¿Y qué consecuencias tenía esta censura? Bueno, pues cualquiera que estuviese en contra del régimen era encarcelado, matado o mandado al exilio. Además, había propaganda defendiendo a Franco para que la gente no tuviese ideas políticas distintas al régimen. Háblanos de la censura literaria también. Durante este tiempo no había libertad ninguna. En el ámbito de la literatura no se escribieron ni se publicaron muchas obras por el miedo a expresarse que había, y otras tantas fueron destruidas y olvidadas. Nuestros compañeros hablarán hoy del caso de Miguel Hernández, poeta que sufrió las consecuencias de esta censura en la época. Pero dejando atrás el pasado, ¿tú crees que hoy en día sigue habiendo censura? Actualmente en España no hay tanta censura como en estos periodos de los que hemos hablado, pero sigue habiendo algo. Más que censura política, podríamos decir que hay censura social, porque el gobierno deja libertad de expresión a la prensa y los ciudadanos, pero quizá hay gente que se puede sentir reprimida por la respuesta que vayan a tener algunas personas hacia su ideología. O por ejemplo, en las redes sociales no se puede hablar de ciertas cosas, e incluso cuando el vídeo es educativo no puedes pronunciar las palabras sexo o suicidio, ya que te lo censuran. Pues hasta aquí nuestra introducción. La verdad es que el tema elegido da para pensar en muchas cosas. Y precisamente eso es lo que han hecho algunos de nuestros compañeros del Instituto Malala Yousafzai. Por eso, a continuación escucharemos diferentes secciones que van sobre la censura. Espero que lo disfrutéis. Hola Lisa. Hola Julia. Hoy vamos a hablar sobre dos dichos que actualmente están mal vistos. Existen muchos más, pero solo nos vamos a centrar en estos ejemplos. El primer refrán es: lo que la mujer no consigue hablando, lo consigue llorando. Es una manera de demostrar que se pensaba que las mujeres eran muy quejicas y que no tenían ningún poder sobre el hombre. Exacto. Y el último es: voy a trabajar como un negro. Este se refiere a que antiguamente los trabajos más duros o que requieren más esfuerzo los solían hacer la gente de raza negra. Recordamos que estos dichos ya no se deben decir. Y no olvidemos que las mujeres y la gente de otra raza son iguales al resto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Hola a todos, somos alumnos de Elías Malala
Hoy hablaremos sobre Miguel Hernández y la censura. Hoy en día se habla mucho de los extremos a los que puede llegar un gobierno para atentar contra los derechos de su propia población, en países como Afganistán o Corea del Norte. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que no hace tanto tiempo esto mismo sucedió en nuestro mismo país. En este programa vamos a hablar de la vida de Miguel Hernández y la forma en la que el gobierno de Franco censuró sus obras, incluyendo sus últimos años de vida y su legado tras su muerte, el 28 de marzo de 1942. Para empezar, Miguel Hernández fue un poeta y dramaturgo español del siglo XX. Nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y provenía de una familia humilde que vivía a base del ganado. En otras palabras, eran pastores. En casa se preocuparon más por traer el dinero que por la educación de sus hijos, por lo que a los 13 años Miguel empezó a trabajar con el ganado y abandonó los estudios, obligado por su padre. Entonces, ¿cómo logró convertirse en escritor? Cuando su padre vio el interés que Miguel tenía por aprender, decidió dejar la educación de su hijo en manos del sacerdote Luis Almarcha. Años después, en 1931, Miguel empezó a desplazarse con más regularidad a Madrid, ciudad esencial para hacerse un hueco en el mundo de las artes, pero no fue hasta 1935 que consiguió asentarse plenamente en la ciudad. Por desgracia, tan solo un año después la guerra civil dio comienzo. Miguel, en contra de las ideas de Franco, se alistó en la militancia del ejército comunista. ¿Y qué pasó con Miguel Hernández tras la guerra? Bueno, al final de la guerra trató de huir, pero fue interceptado y llevado a una comisaría en Rosal de la Frontera. Primero le condenaron a muerte, pero después su sentencia fue cambiada y fue condenado a 30 años de cárcel, ingresando en una prisión de Alicante. Allí pasó el resto de su vida y escribió sus últimos poemas que hablaban de la necesidad de luchar y resistir. Pero las condiciones de la cárcel eran pésimas. De hecho, esta fue la causa de su muerte. Aunque finalmente Miguel iba a conseguir salir de la cárcel gracias a la influencia de unos amigos literarios, enfermó en la cárcel de tuberculosis, entre otras enfermedades, las cuales acabaron con su vida. ¿Y cuánto escribió a lo largo de su vida? A pesar de la ajetrada que fue la vida de Miguel Hernández, publicó 5 poemarios, cada uno con una temática distinta. El primero fue Perito en Lunas, uno muy inspirado por los siglos de oro de la literatura. El segundo fue El rayo que no cesa. Este trataba sobre sentimientos personales como el amor. También escribió El viento del pueblo y El hombre acecha. Y finalmente, su último poemario fue Cancionero y romancero de ausencias, el cual escribió en la cárcel. Sabemos que Miguel Hernández luchó contra las ideas franquistas, lo que afectó al contenido de sus obras. ¿Cuáles fueron sus poemarios más problemáticos? Bueno, sus 2 poemarios más problemáticos y a la vez más censurados fueron El viento del pueblo y El hombre acecha, ya que eran una crítica en contra del régimen franquista. Viento del pueblo y El hombre acecha fueron censurados, aunque no fueran los únicos, sino que sucedió con la mayoría de obras de este autor, porque le consideraban un símbolo de la República. Cabe resaltar que esta situación también lo vivieron muchos otros, como por ejemplo Lorca o Antonio Machado. Gracias a las protestas e insistencias de algunas personas se logró traer algunas obras, como El rayo que no cesa, pero esto ocurrió aproximadamente en los años 60, cuando la censura comenzó a ser más leve. También se intentó recuperar otras obras, pero no hubo éxito. Los censores llegaron a escribir frases como esta. La supresión de algún poema y alguna frase del prólogo haría que la obra pudiese parar, pero hay alusiones a la tendencia política del poeta contraria al régimen actual. No solo fueron censurados poemas de Miguel Hernández, también lo fueron sus obras de teatro. Tenían miedo de que las representaciones pudieran convertirse en reunión para gente en contra del régimen. Finalmente, tras la muerte de Franco, aunque fue difícil, poco a poco se fueron recuperando todas las obras de este autor. Bueno, pero esa censura nos sigue afectando hoy en día. En verdad sí sigue afectando. Durante la dictadura se normalizó la censura y terminó provocando la pérdida de las obras de muchos autores y asimismo de una pieza de nuestra cultura. Además, la censura provocó que nos olvidemos de parte de nuestro pasado.
Cuando se prohíbe la venta de un libro, la proyección de una película o el simple hecho de no poder hablar de un tema concreto, estamos evitando que la gente se exprese con libertad. Por esto mismo, creemos firmemente que la censura no debería estar presente en nuestras vidas y que puede causar mucho daño a la sociedad. Especialmente en la literatura, es crucial que no exista. Censurar a un poeta es tremendamente fácil cuando se tienen los medios necesarios, pero a pesar de todo también es casi imposible que desaparezca del todo. Asimismo, no todo el mundo vemos las cosas igual, por lo que la censura se convierte en algo subjetivo. Pero, ¿creéis que censurar a un poeta es posible? En nuestra opinión, censurar a un poeta por completo es prácticamente imposible, excepto que se tomen medidas drásticas como asesinar o encarcelar, pues obviamente un muerto no puede hablar, no vemos que sea posible una censura completa, pues al ser tan subjetiva se podía esquivar. Hay muchos casos donde el autor consigue esquivar estas medidas escondiendo críticas en el texto. Un claro ejemplo de ello es Carmen Laforet con su obra Nada, la cual fue publicada ante el régimen franquista. A través de una crítica discreta, que se ve en este caso como la descripción pesimista de la sociedad, pues publicar una novela que a los ojos de muchos no sea significativa, pero que trate temas revolucionarios que busquen protestar y cambiar las cosas. Lo mismo sucede con los poetas. Cuando el poeta ha publicado un poemario y alguien lo ha leído, ya no hay vuelta atrás. No importa que después prohíbas y retires la obra, porque el mensaje ya ha sido transmitido. Con los poemas, especialmente aquellos dirigidos al pueblo, se transmite con mayor facilidad, gracias a su ritmo sencillo y pegadizo. Por el contrario, recuperar las obras de un poeta ya censurado previamente a la publicación es bastante más complicado, ya que sería necesario que mucha gente se pusiera de acuerdo con la idea de recuperarlas. Además, como la obra ha sido prohibida y se ha impedido su publicación, con el paso de los años pueden llegar a desaparecer o incluso a ser totalmente destruidas. Nadie ha sabido de ellas, por lo que nadie las echaría de menos. Entonces, si actualmente consideramos la libertad de expresión algo muy positivo, porque están sucediendo actos cuestionables en contra de nuestra cultura y nuestro derecho a la memoria. Porque hay personas a las que no les importa olvidar el pasado. Por ejemplo, en 2020 el Ayuntamiento de Madrid ordenó quitar los 2.937 nombres que figuraban con sus fechas de asesinato en el memorial de las víctimas de la Guerra Civil en la Almudena. El alcalde de Madrid de aquel año declaró que apoyaba la decisión de eliminar dichos nombres. Además, los 12 versos del poema Para la libertad de Miguel Hernández, que iban a esculpirse en las nuevas placas que habían instalado, fueron cambiados por el siguiente: Paz, piedad y perdón, de Manuel Azaña. A pesar de esto, está habiendo muchos progresos en cuanto a la recuperación de las obras censuradas, pero ¿es tan fácil conseguirlo? No lo es, aunque no es un proceso sencillo, hay muchas maneras de hacerlo. Convenciendo a la gente a través de charlas en institutos, exposiciones dedicadas a la censura, organizaciones que investiguen casos específicos, etc. Sorprendentemente, también podemos encontrarlo en la música. Los cantautores españoles han tenido un papel muy importante en la recuperación de poetas que fueron censurados durante el franquismo. Gracias a su música han conseguido otorgarles a los poetas la fama que se merecían. Por este motivo, los cantautores no solo componían música por gusto. Su objetivo era ayudar con la difusión de muchos versos que cayeron en la censura y en el olvido. De esta forma, se oponían al franquismo para llegar a toda la audiencia posible. ¿Conocéis algún cantautor que haya adaptado alguno de estos poemas? Hay muchos. Uno muy famoso es Juan Manuel Serrat, el cual fue uno de los primeros cantautores en darle melodía a las obras de Miguel Hernández. En 1972 lanzó un disco que incluía varios poemarios suyos. Otros cantautores como Carmen Linares o Paco Ibáñez también destinaron su música a los poemas de este autor. Actualmente, Miguel Hernández ha dejado su huella en la cultura de forma significativa. Se le conmemora por ser una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. Un ejemplo de su legado son los premios literarios que ahora reciben su nombre. En 2010 se creó el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, y este es un premio que se otorga anualmente a los autores españoles que son menores de 31 años. Además de los premios, también se puede encontrar rastro suyo en muchos espacios. En España, las ciudades lo conmemoran dedicándole plazas, calles e incluso paradas de metro con su nombre. Un ejemplo fundamental es la Plaza de Miguel Hernández que hay en Madrid. También existen varios centros educativos que conservan el nombre del autor, como es el IES Miguel Hernández en Alicante o el CEIP Miguel Hernández en Elche y en Madrid. La capital es uno de los sitios en los que más se encuentra su memoria histórica, debido a que hay numerosas calles y avenidas que llevan su nombre.
Otro lugar que tiene gran importancia es la Casa Museo de Miguel Hernández, que se encuentra en Orihuela, Alicante. Este fue el hogar familiar del autor, donde permaneció por una gran parte de su vida. El museo ofrece una visita acerca de su vida y muestra una variedad de sus pertenencias. Aparte de estos, ¿conocéis otros sitios? Sí, yo conozco Costanilla de Los Ángeles. Fue la primera residencia de Miguel en Madrid. Yo he estado en la calle Caños del Peral. Aquí está la pensión donde vivió y escribió sus obras más importantes. También hay 2 plazas, son la plaza de Santo Domingo, donde recitaba versos dedicados a su amigo Ramón Sige, y la plaza Conde de Toreno, donde cumplió su condena durante 1939 y 1940. Y también está el Parque del Oeste, un monumento dedicado a Miguel Hernández. En conclusión, tanto el museo como el resto de lugares que se encuentran en España no solo hacen un homenaje al legado de Miguel Hernández, sino que también comparten la historia del autor, que fue robada por la censura y que hoy en día merece ser más reconocido. Gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado. ¿Qué refranes tradicionales podemos permitir? Somos Alba y María y hoy vamos a hablar sobre un refrán que antes se podía decir, pero que ahora está políticamente censurado. El refrán del que estamos hablando es: a la mujer y la burra cada día una zurra. Antiguamente, esta frase se podía decir debido a que no había igualdad de género y las mujeres se las trataba como animales u objetos sin tener en cuenta sus sentimientos, lo que ahora sería machismo. En la sociedad de hoy en día hay más igualdad, aunque todavía hay mucho por hacer. De todas formas, estaría mal visto que, a día de hoy, donde la gente quiere erradicar cualquier trato injusto, haya gente que diga eso. Y como decíamos antes, este refrán refleja completamente el machismo, en una situación en la que una mujer es agredida y comparada con un animal que tampoco debería ser maltratado. Efectivamente, por no hablar de que la rima le da un toque de burla sobre algo con lo que no se debería bromear. Además, recalca que la agresión debe ser repetida y continuada. Es incomprensible que en 2024 la gente siga pudiendo insultar o despreciar a mujeres por el simple hecho de serlo. Ojalá en un futuro próximo una mujer no tenga que aguantar esos insultos o diferentes abusos. Lo que muy poca gente se pregunta es: ¿por qué esto siempre ha pasado solo con las mujeres? Desde siempre las mujeres han sido tratadas injustamente y solo valían para fregar y para cuidar de los hijos. Sin embargo, las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas más. Estoy totalmente de acuerdo, pero para cambiarlo de verdad tenemos que colaborar todos y todas. Para empezar, hay que dejar claro que el feminismo no es la superioridad de la mujer, sino que es que todos tenemos los mismos derechos, es decir, la igualdad. En resumen, este refrán no se debe decir porque es machista. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto. Hola, somos Daniela y Celia y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la censura durante la guerra. Oye, ¿sabías que durante la Primera Guerra Mundial el gobierno controlaba la información que se decía para mantener la calma entre la gente? ¿Qué dices? Claro, durante la Primera Guerra Mundial, para mantener el apoyo de la población, se empezó a usar la propaganda. ¿Qué es la propaganda? Pues mira, la propaganda era material que influía en los pensamientos de las personas porque la información que daba estaba manipulada por el gobierno. Entonces, así empezó la censura. Sí, la censura fue un elemento clave durante la guerra. El gobierno quitaba las noticias negativas y resaltaba las positivas para no preocupar a la gente. Esta medida se usaba en noticias públicas. Pues no lo sabía. ¿Sabes que hasta censuraron a ciudadanos normales como a soldados de la Primera Guerra Mundial que escribían a sus familiares desde el frente de batalla? Pero también, por suerte, había cartas que pasaron la censura. Por ejemplo, esta que tengo aquí de un soldado inglés. A ver, léemela. Voy, dame un minuto. Cariño mío, si alguna autoridad viera esta carta, ya habrás adivinado en qué lugar tuve mi primera experiencia en el frente.
Sí, en el saliente de Ypres, en Bélgica. Fue espantoso. La verdad es que, como te dije antes, me fusilarán si alguien importante pilla esta misiva. Todos están hartos y a nadie le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. Y le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez y volver a casa. ¡Hala! ¡Qué interesante! Bueno, y hasta aquí nuestra intervención y volvemos con nuestros compañeros Nacho y Rodrigo. Adiós. Bueno, Nacho, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Pues muy curioso, no conocía muchas de las cosas que nos han contado nuestros compañeros y compañeras. La verdad es que yo tampoco, creo que deberíamos felicitarlos por su gran trabajo. Por supuesto, estoy deseando escuchar el próximo programa. ¿Sabes cuál será el tema? Pues sí, será la inteligencia artificial, ojo piojo. Anda, pues me parece un tema súper hiper mega interesante. Oye, ¿pero tú crees que nos van a enseñar a hacer las reacciones sin que nos pillen? Porque yo he intentado colarle a los de lengua alguna y me han pillado siempre. Hombre, no creo, pero a lo mejor te enseñarán a usarlas para mejorarlas, que siempre pones en plan y tipo, y no puede ser. Pero tendrás que escucharlo primero para saberlo. Tomaré apuntes entonces, a ver si hay suerte. Pues aquí acaba el primer programa de Onda Croma. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros. Nos escuchamos y nos vemos por los pasillos en 0, Adiós a todos.